Qué gozo verlas de nuevo este martes. Va a ser un martes lleno de bendición. Quiero contarles que tenemos una invitada especial. Todas hemos estado escuchando la perla del proverbio. Esta mujer ha sido llamada a trabajar como misionera y ha estado también emprendiendo proyectos para llevar y proclamar la palabra de Dios a todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo damos inicio a esta reunión declarando que el Señor va a hacer grandes maravillas en nuestra vida, en esta porción, en este alimento que Dios ha permitido que ya esté con nosotros para poder sintonizarnos todas en un mismo sentir, en una misma fe. Y le damos la bienvenida entonces a nuestra querida niña Celeste González. Ella es hija de la hermana Mónica, es misionera juvenil y corista. Y con ella el tiempo para iniciar con una alabanza. Gracias. Bueno, me llamo Celeste González y voy a cantar esta canción que se llama La Carrera. Habla de la vida cristiana. Habla de muchas veces cómo intentamos ser perfectos, intentamos correr, ¿no? En esta vida, y a veces se nos olvida aprender a caminar, a disfrutar, ¿no? De todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Entonces, pues para la gloria de Dios, hermanos. De tanto correr, me cansé, sentí no respirar y no poder ya más. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así podía ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad a decirme ya no corras, de que te enseñaré a caminar, a caminar, a caminar, a descansar, puedes descansar. Me caí y allá aprendí, oh cuán equivocada estaba en mi forma de vivir, tratando de ganar perdí de vista lo más importante de mi existir. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad a decirme ya no corras, de que te enseñaré a caminar. La carrera de la fe es la que trata de velocidad. Es aquel que se detiene por alguien más que podría avanzar. Ven a caminar, a caminar, a descansar, puedes descansar. Muchísimas gracias, hermanas, por este tiempo para la gloria de Dios. Amén, qué voz tan preciosa, qué angelical y qué alabanza tan linda que sé que el Señor está recibiendo en esta tarde. Y bueno, pues ahora dejamos el tiempo con nuestra Mónica González. Queremos escuchar esa palabra que Dios nos tiene para esta tarde. Bueno, mis hermanas, Dios les bendice. Vamos a ir ahí en la Biblia al libro de Ruth, ¿sí? Es uno de mis libros preferidos. Dios habló mucho a mi corazón a través de este libro. Y bueno, vamos a ver en el libro de Ruth, pero no vamos a hablar de Ruth, ¿sí? Vamos a hablar de Noemí.
Y para no leer todo el libro, y bueno, algunas cosas yo le voy a ir contando la historia para que ustedes puedan pues, interiorizarse bien, algunas que no hayan leído este libro, para que puedan saber bien la historia. Es la historia de Noemí. Y hay unas cosas muy interesantes aquí en el libro. Dice en el capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hombre en la tierra, un varón de Belén de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efeteos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Aquí vemos una mujer dichosa. ¿Quién es esta mujer dichosa? Noemí. ¿Por qué dichosa? Porque tenía una familia extraordinaria. Elimelec, el nombre de el cabeza de hogar, el esposo de Noemí, Elimelec, su nombre significa Dios es mi rey o Dios reina, ¿sí? Y este hombre, en un momento de sequía en Belén, decide juntamente con su esposa, con Noemí, deciden irse, viajar. Es como, yo lo llamo el sueño americano, ¿no? Acá los mexicanos, muchos se van a Estados Unidos, los centroamericanos, muchos se van a Estados Unidos, buscando esa prosperidad, un bienestar, ¿no? Y esto pasó en Elimelec y Noemí. Ahora, Noemí, el nombre de Noemí significa complaciente, ¿sí? Placentera, dichosa, ¿sí? Así que este hombre y esta mujer deciden mudarse. Ahora, ¿quién era Elimelec? Elimelec era un hombre reconocido, ¿sí? Era reconocido en el templo, era reconocido en todo Belén, ¿sí? Era una familia distinguida, y vemos que toda esta familia decide viajar. Pero en el versículo 3, esta mujer dichosa se torna en una mujer desdichada. Y vemos y dice en el versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Esto quiere decir mujeres que no conocían a Dios. El nombre de una era Orfa y el de otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y acá vemos esta mujer dichosa, pasó de ser una mujer dichosa a ser una mujer desdichada. Son situaciones en la vida que muchas veces, bueno, creo que nunca estamos preparados para recibir algo tan fuerte, ¿no? En este caso, ella perdió a su esposo y perdió a sus hijos, ¿no? Yo como extranjera, viviendo aquí en México, digo, bueno, si me faltan mis hijos y mi esposo, ¿qué hago? Pues me regreso a mi país, ¿o qué hago? ¿No? Y esta mujer dijo, bueno, voy a regresarme a Belén. Y para no hacerlo muy largo, les voy a contar qué fue lo que pasó. Ella decide agarrar sus pocas cosas e irse, ¿no? Irse a Belén. Sus 2 nueras iban con ella, Ruth y Orfa. Y ella las despide y les dice que se vayan, que son mujeres jóvenes, que vayan y pueden buscar otros maridos, que no estaban condenadas a quedarse con ella. Y Orfa decide irse, pero Ruth no quiere irse. Ruth quiere quedarse con Noemí. Y es interesante porque esta mujer le dice que se vayan, y Noemí en el versículo 11 le dice, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? No tengo más hijos en el vientre. Y en el 12 dice, volveos, hija mía, e idos,
porque yo ya soy vieja para tener marido. Y después en el versículo 13 al final, escuchen la expresión que Noemí hace. Y les dice, no, hijas mías, al final del versículo 13, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Acá vemos esta expresión. Muchas veces vivimos situaciones difíciles en la vida. Y estas situaciones difíciles puede ser que provoquen en nuestro corazón amargura, dolor. Y acá Noemí estaba experimentando eso, su amargura y su dolor por la pérdida de su esposo y por la pérdida de sus 2 hijos. Y acá yo quiero hablar un poquito, detenerme y hablar un poquito de lo que es la raíz de casi todos los males en la vida del ser humano. La raíz de casi todos los males es la falta de perdón. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con Noemí? Tiene mucho que ver. Porque la amargura se origina por un orgullo personal de algo que te sucede y te afecta a ti. Y aquí vemos que ella quizás estaba enojada con su esposo porque la dejó, porque murió y la abandonó. Puede ser que estaba enojada con sus hijos, puede ser que estaba enojada con Dios, puede ser que estaba enojada con ella misma por ser complaciente y decidir ir a otro país. Y quizás ella tenía en la mente muchas cosas como, ¿por qué me vine a este lugar? Quizás no era la voluntad de Dios. ¿Por qué me vine detrás de una posición económica y no vi otras cosas más importantes que lo económico? La cuestión es que esta mujer empieza a revelar en su corazón la amargura que ella tenía. De ser una mujer dichosa pasó a ser una mujer desdichada. ¿Sí? Y vemos su dolor, porque también en el capítulo 1, vemos también que cuando ella entra ahí a Belén, ¿sí? Dice, anduvieron pues ellas dos, perdón, versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Otra vez echándole la culpa a Dios. ¿Se acuerdan lo que les acababa de decir a sus nueras? Porque la mano de Jehová ha salido en contra de mí. Y ahora ella está diciendo, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y acá dice algo muy peculiar. En el versículo 21 ella dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaráis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Fíjense en todo lo que sale de su corazón. Una amargura, una ira, un enojo hacia la persona de Dios. Y vemos aquí que dice que Dios la afligió, que la mano de contra de Dios estuvo sobre ella, que en amargura la ha puesto el Todopoderoso. Y ella dice algo que es verdad. Yo me fui llena. ¿De dónde se fue llena ella? De Belén. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra Belén? Casa de pan o de provisión. Ella se fue de donde Dios la tenía llena. Y ella estaba volviendo de Moab, de un lugar donde solo había paganismo, y volvía vacía. ¿Sabes? El diablo muchas veces, para tener nuestro corazón en amargura, nos convence de cosas o nos hace echarle la culpa a Dios de cosas que Dios no es responsable. Hoy, si alguna de ustedes escuchó la perla hablaba de escuchar el consejo.
y que no podemos echarle la culpa a Dios cuando no seguimos el consejo de Dios. Aquí ellos habían resuelto irse a otro país, salir de la casa de pan de Belén para ir a un lugar pagano, ¿no? Pero miren, la amargura se origina por un orgullo personal, por algo que me hicieron a mí. En este caso, Noemí se sentía atacada por Dios. Se sentía rechazada por Dios, marginada por Dios. Y ella en su corazón tenía un cáncer gravísimo que quizás lo puedes tener tú y que en su momento yo lo tuve. Y ese cáncer se llama la falta de perdón. Cuando nosotras no podemos perdonar, este cáncer se va agravando. Aunque querramos borrarlo de nuestra mente, aunque no querramos hablar del tema, la falta de perdón es un cáncer que nos consume y que tarde o temprano nos va a matar. Espiritualmente hablando, una hija de Dios no puede permitir el cáncer en su vida, el cáncer de la falta de perdón. ¿Sabes? La falta de perdón siempre va en tres direcciones. Por algo que me hicieron una persona, ¿no? Esta es la primera dirección. Alguien me hizo algo. En segundo lugar, es por algo que yo hice y no me puedo perdonar. Yo misma hice algo que no me puedo perdonar. Y aunque he tratado de seguir la vida cristiana, cuando se trata de ese tema, no me puedo perdonar. Y sigue siendo un cáncer porque no me puedo perdonar, aunque Dios ya me haya perdonado. Esa es la segunda dirección. En la tercera dirección es que le echo la culpa a Dios y no le puedo perdonar a Dios. Y sabes, esto puede ser conscientemente o inconscientemente. Le echo la culpa a Dios de algo que me ha sucedido y no le puedo perdonar a Dios. Es como que se rompió mi confianza en Dios. Por supuesto, Dios no tiene la culpa, pero así lo sentimos emocionalmente y lo creemos directamente o indirectamente. Entonces, la falta de perdón va en tres direcciones diferentes. Alguien me hizo algo, yo hice algo que no me puedo perdonar, ¿sí? O le echo la culpa a Dios de algo que no le puedo perdonar a Dios, que no puedo entender y aceptar por qué Dios lo permitió. Y ese cáncer va comiendo toda tu alma, tu espíritu, y no te deja avanzar y crecer en la vida cristiana. Y a Noemí le pasaba esto. De una mujer dichosa pasó a ser una mujer desdichada. Pero sabes, no solamente fue desdichada, dichosa, desdichada, sino que fue una mujer de vuelta. ¿Por qué de vuelta? Miren lo que dice el versículo 22 del capítulo 1. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Este versículo me llama la atención la palabra volvió. Aparece 2 veces en este mismo versículo. No solo la palabra volvió, sino que dice llegaron a Belén. Un destino. Este destino era seguro. Casa de provisión, Belén, el lugar de Dios. El lugar que Dios tenía a su pueblo, seguro. Dice, no solo que llegó a Belén, sino que llegó al comienzo. Y sabes, cuando nosotras reconocemos nuestro cáncer, que es la falta de perdón, Dios nos devuelve ese espíritu y renueva en nosotros una nueva persona en Cristo. Si hay algo que determina a una hija de Dios, es el perdón. Podemos perdonar porque hemos conocido el perdón de Dios.
Sabes, esta mujer Noemí llegó ahí con su nuera y su nuera empieza a trabajar en los campos de Booz. Y Booz era un pariente cercano que podía redimirlas, que podía aceptarlas, comprarlas. Al ser pariente cercano, él podía casarse con Ruth, ¿sí? Y Ruth podía tener descendencia de los hijos de Elimelech, de esta mujer Noemí, y eso era una bendición. Noemí llega ahí a Belén y este Booz reconoce a Ruth todo lo que ha hecho con su suegra, y en el versículo 11, Booz le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos se enamora de Ruth y vos redime a Ruth. Vos se casa con Ruth. Noemí, cuando se entera que ella está trabajando con vos, y Noemí sabe que vos es un pariente cercano, Noemí hace una exclamación que dice en el versículo, vamos a leer del capítulo 3, versículo 1, dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él, bueno, y acá ella le da una recomendación, pero aquí Noemí reconoce el pariente cercano, pero reconoce la voluntad divina de Dios que la había llevado hasta ahí. Y ella pasó de ser una mujer dichosa, una mujer desdichada, pero después fue una mujer de vuelta, porque Dios la volvió a introducir a Belén, le vuelve a dar una familia porque ella se casa con vos. Y de vos, Ruth le da un nieto a Noemí. Y Noemí se transforma en una mujer divina. Divina. Divina es mucho más que dichosa de lo que fue antes, por primera vez. Divina es algo directamente que viene de Dios. ¿Y por qué fue una mujer divina? Porque Ruth concibe y da a luz a un bebé. Y este bebé es aquel que sustentará esta genealogía donde nace nuestro Salvador Jesucristo. Acá vemos una Noemí que ya no tenía esposo, que ya no tenía hijo, que era imposible que tuviera una descendencia. Pero sin embargo, de su descendencia nace nuestro Salvador Jesucristo. Es de la línea, ¿sí? Dice: y las mujeres decían a Noemí, en el capítulo 4, versículo 14, y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¡Qué maravilloso! Una mujer que no tenía esperanza,
pero una mujer que en medio de la desdicha tuvo que ser devuelta. Reconocer su amargura, reconocer su falta de perdón. ¿Sabes qué es perdonar? Mis queridas hermanas, perdonar no es olvidar. No somos como un aparato que podemos prenderlo y dice, desea borrarlo y aprietas un botón y se borra. No, perdonar no es olvidar, ¿sí? Perdonar tampoco muchas veces significa reconciliación. A ver, ¿cómo es esto? Te explico. Quizás alguna sufre un abuso sexual de alguien, puede perdonar a esa persona, pero no necesariamente tiene que seguir conviviendo o relacionándose en ese círculo. ¿Sí me entienden? No necesariamente es reconciliación, no siempre es reconciliación. Perdono en mi corazón, pero si sé que eso me hace daño, me aparto de eso, ¿no? Ahora, ¿qué es perdonar? Perdonar es una decisión, no es una emoción, es una decisión. Yo decido perdonar. Ahora, ¿por qué tengo que perdonar? En primer lugar, tengo que perdonar porque Dios así me lo pide. Que perdonemos como nuestro Padre nos ha perdonado a nosotros. ¿Sí? En segundo lugar, tengo que perdonar no solo porque Dios me lo pide y tengo que obedecerle, sino que tengo que perdonar porque Él me ha perdonado a mí. Él me ha perdonado a mí. ¿Se acuerdan la historia de un rey que manda a buscar su libro de cuentas y descubre que uno de sus siervos le debía dinero? ¿Se acuerdan cuánto le debía este siervo? Este siervo le debía 10.000 talentos. El rey lo manda a llamar y le dice, oye, tú me debes 10.000 talentos. Y este hombre empieza a llorar y le dice, perdóneme, rey, por favor, porque en ese tiempo se mandaba o a matar a la persona o se los tenía como esclavo a él y a toda su familia y se vendían todos sus bienes. Y dice que el rey, movido a misericordia, le perdona al siervo esa deuda de 10.000 talentos. Quiero que tengas esto en mente, 10.000 talentos. Ahora este siervo que el rey le había perdonado, imagínense cuando te sacan una carga de una deuda, ¿no? Pues salió a la calle y ahora él se encuentra con uno que le debía. Este que le debía al siervo del rey, ¿saben cuánto le debía? 100 denarios. Ahora vamos a sacar un paralelismo. ¿Cuánto eran 100 denarios? Un denario era el sueldo de un jornalero, un peón de albañil, de un día, un denario. O sea que 100 denarios eran 100 días de trabajo. Algo humanamente que se podía pagar. Quizás haciendo un plan de un par de años, ¿no? Y quizás en 5 años él podía cubrir esos 100 días de trabajo y saldar su deuda, humanamente hablando. Pero ¿cuánto debía el primer deudor, el que le debía al rey? 10.000 talentos. ¿Sabes cuánto era un talento? Uno. Eran entre 500 y 600 denarios. Uno. ¿Y cuánto debía él? 10.000. ¿Sabes? Este hombre, ni aunque viva 10.000 años, podía pagar su deuda. Ni trabajando 10.000 años podía pagar su deuda. Era una deuda impagable. Era una deuda que humanamente no podía ser cubierta.
Ahora, mujeres, mis queridas hermanas, yo quiero que entiendan esto. Nosotras, cuando no podemos perdonar a alguien, es una evidencia muy grande de que no hemos recibido el perdón de Dios. Cuando este siervo del rey que había sido perdonado encuentra al que le debía 100 denarios, no le quiso perdonar. Y dice que lo mandó a la cárcel, a él y a toda su familia. Ahora esto llegó a los oídos del rey y el rey lo manda a llamar. Y el rey le dice, siervo malvado eres, porque yo te perdoné toda esa gran deuda y tú no le pudiste perdonar a tu prójimo 100 denarios. Y dice que lo mandó al lago de fuego. Esto es una evidencia, una parábola que nos ilustra que cuando no podemos perdonar, tenemos que pensar en esto. ¿Hemos entendido la clase de perdón que Cristo nos ha dado? Una deuda impagable. ¿Sabes por qué impagable? Porque todos nosotros somos pecadores. Hacemos pecado. Pero el problema no es el pecado que tú haces, sino que lo que tú haces es porque eres por naturaleza pecadora. Tenemos que entender, mujeres, que nuestra propia naturaleza va en contra de una naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios. Mi pecado no es matar, robar, maldecir. Eso es producto, resultado de que soy pecadora por naturaleza. Y no podíamos hacer nada para revertir esa naturaleza. No podíamos hacer nada para limpiar nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotras, en que siendo aún pecadoras, Cristo Jesús murió por nosotras. ¿Sabes? Él murió por nosotras. Y Él, cuando derramó su sangre, Él estaba pagando un precio por todos los pecados de toda la humanidad y de todos los tiempos, pasado, presentes y futuros. El pecado de todo el mundo cayó sobre Él. Él pagó un precio, porque era necesario que alguien justo, puro, limpio y sin pecado muriera en lugar de nosotras las pecadoras. Porque la sangre de su Hijo Jesucristo es lo único que nos puede limpiar de todos nuestros pecados. ¿Y por cuántos pecados murió Cristo? Por todos. Si yo voy a vivir 80 años, Él saldó mi deuda por los 80 años que yo iba a pagar, a pecar. Él la saldó. Porque su muerte y su resurrección dejan demostrado a la humanidad el poder que Él tiene venciendo al pecado, a la muerte y al mismo diablo. Y esta es la salvación tan grande que Él nos da, pero que Él quiere dártelo a ti. Y la pregunta, ¿por qué a veces no puedo perdonar? La respuesta es, porque quizás no he recibido el perdón divino de Dios. Quizás solo le he dicho, Jesús, entra a mi vida, Jesús, te entrego mi vida, Jesús, acá estoy, me rindo a tus pies, pero no he entendido mi condición. Mi condición es que por naturaleza soy pecador y no puedo hacer nada para salvarme a mí misma, pero que Jesús lo hizo en la cruz. Y su sangre hoy quiere lavarte, su sangre hoy quiere limpiarte, su sangre hoy quiere hacerte su hija. Y vamos a hacer una oración. Y si tú dices, pues ahora entiendo un poquito mejor de qué se trata la salvación, y quiero estar segura de ser lavada, y quiero estar segura de ser su hija, yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y hablar con Dios y decirle así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecadora. Reconozco que mi naturaleza
va en contra de tu naturaleza divina. Por eso hoy te pido perdón de todos mis pecados y de lo que soy. Hoy entiendo que tú moriste y pagaste un precio que yo no podía pagar. Gracias por tu sangre. Lávame con tu sangre. Entra a mi vida, Jesús, y sé mi Salvador. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por tu sacrificio en la cruz, que hoy me da la limpieza de mis pecados. Perdóname, Señor, y ayúdanos a también perdonar. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridas amigas, mis queridas hermanas, lo que ha hecho Jesús por mí es algo que yo no podía realmente pagarlo. Y esa gracia, ese amor, ese regalo es lo que hoy me motiva a serle fiel. No le soy fiel para mantener mi salvación porque yo no puedo hacer nada para mantenerla. Él me da la salvación en el momento que yo le recibo y que su sangre limpia todos mis pecados. Pero hoy, por la fe, vivir una vida correcta es para agradar a aquel quien lo dio todo por mí. Es para vivir en gratitud a esa deuda, la cual no podíamos pagar. Por eso, si alguien te debe 100 denarios, algo humanamente pagable, perdona. Porque una de las evidencias más grandes de una verdadera hija de Dios es el perdón. Recibo el perdón, doy el perdón. Si no puedo dar el perdón, quizás es que no tengo el perdón de Dios. Que Dios te bendiga y muchas gracias por este tiempo. Gracias, Susana, por invitarme. Amén, amada hermana. Esta palabra que es tan necesaria porque yo tengo muy claro y lo digo como testimonio personal, cuando Dios transforma la vida de una persona, lo primero que pide es aprender a perdonar, que el perdón sea ese inicio de esa transformación de vida. Gracias por estar acá con nosotras. Recibimos una palabra tan especial porque es un tema que todas tenemos que poner en práctica. Debemos de poner en práctica nuestra vida como hijas de ese Dios todopoderoso, de ese Salvador, Cristo Jesús. Entonces quisiera, hermana, que usted nos pueda dirigir en oración. Amado Padre eterno, te damos tantas gracias porque podemos ir a ti. Y vamos a ti con la certeza de que tú nos oyes. Tu palabra dice que tú nos oyes y que cuando pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Señor, nuestras peticiones no son para nada con una actitud egoísta o de pedirte o exigirte, Señor, algo. Nuestras oraciones son con el único objetivo de darte la gloria, de que se manifieste tu poder y que el mundo pueda ver la grandeza de nuestro Dios y Padre eterno. Te agradecemos, Señor, en primer lugar por la salvación que nos has dado. Te agradecemos, Señor, por la fidelidad de tu palabra que nos alumbra el camino para seguir tus pasos. Señor, queremos ser utilizadas por ti. Y, Señor, queremos que tú bendigas nuestras vidas para nosotras poder bendecir a otras mujeres, a otras personas que están en necesidad. Señor, yo te quiero pedir por los enfermos, por esas personas que necesitan, Señor, de tu mano poderosa. Señor, si está en tu plan y tu voluntad el sanarlo, sabemos que tú tienes el poder para hacerlo. Pero Señor, si también tú tienes planes y propósitos para enseñarnos a través de las diferentes situaciones de salud física, Señor, que podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar en momento de la prueba. Pero Señor, confiamos en ti, sea lo que sea. Confiamos, Señor, en tu mano poderosa. Confiamos en ti, que tu presencia está con nosotras en todo momento y en todo lugar. Señor, entendemos también que la familia hoy por hoy está siendo muy atacada por el enemigo.
El enemigo está atacando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los matrimonios, Señor. Y te rogamos, Padre amado, que los que somos hijos tuyos, tú nos des esa luz para reflejar a aquellas personas que lo necesitan. ¿Quién eres tú? Señor, ayúdanos a abrir la boca y poder anunciar el mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a hacer luz como matrimonios, como familia, que podamos, Señor, perdonarnos uno al otro, pero también entender que estamos puestos en esta tierra para tu gloria y para tu honra, que no hay un mayor ministerio que anunciar tu palabra, que anunciar el sacrificio que hiciste por la humanidad en la cruz, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú de este grupo levantes mujeres, jóvenes, que levantes, Señor, mujeres ancianas también, para que puedan proclamar tu palabra. Señor, guía los matrimonios a toda verdad y rectitud, que no caigan en el engaño del enemigo, Señor, que puedan buscar en tu palabra la guía perfecta, que puedan buscar de tu palabra los pasos a dar, que puedan tener temor de ti y que puedan, Señor, anunciarte siempre. Señor, que como matrimonio seamos luz, que brillemos en medio de la oscuridad y que podamos ser de ejemplo a un mundo que se pierde y que está vagando sin ti, Señor. Señor, son los últimos tiempos. Ayúdanos, Señor, como hijas tuyas, a no mirarnos a nosotras mismas, sino a mirar al necesitado, al perdido, a transformar nuestras vidas día a día en ti para ser instrumentos de justicia para tu gloria. Yo te ruego, Señor, en esta oración, por aquellos que necesitan trabajo, Padre, que tú les proveas trabajos dignos, trabajos, Señor, donde ellos puedan sustentarse, proveer a sus familias y que puedan dar un testimonio, Señor, de que son hijos tuyos y que trabajan con sus manos y que tienen la voluntad, Señor, para proveer. Te ruego, Señor, que tú levantes a los hombres, cabeza de hogar, como proveedor y protector de la familia. Señor, si alguna mujer está trabajando y su marido no, revierte esto, Señor, para tu gloria. Dale al hombre ese liderazgo que tú lo pusiste, Padre, para proveer a la familia. Te ruego, Señor, que les dé sabiduría como cabeza de hogar. Y como mujeres, Señor, danos la sabiduría para hacer ayudas idóneas, para que ese líder brille, Padre. Porque la gloria de Dios es el hombre, pero la gloria del hombre es su mujer, Dios. Gracias, Padre, porque en tu orden divino las cosas funcionan. Gracias, Padre, porque tu consejo es maravilloso y grato y para multiplicación. Yo te ruego, Señor, por trabajo para mis hermanos, Padre, por aquella persona que necesita un plato de comida, Señor, una casa un poquito más cómoda. Dios, te ruego, Señor, que en tu misericordia se lo des. Te rogamos por las familias, las diferentes familias representadas hoy. Señor, que tú reines en esos hogares. Señor, que en las familias se abra tu palabra. Sin palabra no hay guía, sin palabra no hay luz, sin palabra no sabemos por dónde vamos, no sabemos el camino, Dios. Pero hoy queremos rogarte, queremos pedirte, Señor, que tú obres en las familias. Obra, Señor, en las iglesias. Te pedimos por los líderes, Señor, de las iglesias, pastores, líderes, misioneros, mujeres que están a cargo de otras mujeres, Señor, de niños, de jóvenes. Te ruego, Señor, que los líderes seamos temerosos de ti, que los líderes te tengamos a ti en un alta honor, Señor, y en una alta gloria. Tú eres nuestro líder, tú eres, Señor, al que glorificamos. Quita de nosotros, Señor, toda soberbia, danos humildad, Padre, para entender que es a ti al que servimos. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Dios infalible. Nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos. Señor, úsanos en tu gracia, danos la humildad, Padre. Quebrántanos, Señor, en nuestro orgullo. No permitas, Padre, que hagamos la obra a nuestra manera, sino que hagamos la obra a tu manera, bajo la luz de tu palabra. Señor, que sea tu nombre exaltado y no el nombre de cualquier persona, sino el tuyo, Señor. Quítanos, Señor, de todo poder y gloria o ambición, Padre.
Te rogamos, Señor, que quites ese espíritu maligno, Padre, que nos quiere hacer sentir lo mismo que el diablo quiso, Señor, ensoberbecerte. Yo te pido por la humildad de tu siervo. Yo te pido, Señor, que tú obres grandemente en las iglesias. Señor, son los últimos tiempos. ¿Y qué ha de hacer la iglesia si no alumbra, Señor? Hemos fallado en nuestra misión si no alumbramos. Hemos fallado en nuestra misión si no predicamos. Hemos fallado en nuestra misión si no le damos, Señor, la prioridad a tu palabra, Padre Santo. Habla nuestra vida. Úsanos, Señor, en tu mano. Y gracias, Padre, te damos por este grupo de mujeres. Bendice sus hogares, sus vidas, sus espíritus, sus corazones. Dale, Señor, entendimiento. Señor, que ellas puedan darse día a día un tiempo contigo a través de tu palabra, no solamente en oración, sino escuchando tu voz, Padre. Tu voz poderosa, tu voz que nos comunica y nos guía a toda verdad. Líbranos, Señor, del poder opresor, de un maligno que ya está vencido, Padre, porque tú lo venciste en la cruz y en ti somos más que vencedoras. Gracias, Padre, porque mayor es el que está en nosotras que el que está en el mundo. Gracias, Padre, porque tú has venido a deshacer las obras del diablo, pero, Señor, solamente tu poder ejerce en nuestra vida el dominio cuando te damos lugar con tu palabra. Tu palabra alimenta nuestro espíritu y nos hace crecer. Tu palabra nos muestra quién eres y cómo obras. Tu palabra nos guía a cada decisión correcta. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Señor, porque un día también llegó a mi vida, a la de mis padres, la luz de tu palabra. Y eso ha transformado todo. Porque donde tú llegas, transformas. Donde tú tocas una vida, no podemos ser igual, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos, fortalece nuestras manos para que te tengamos a ti como digno de todo honor. Queremos honrarte con nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Padre, por cada una de mis hermanas. Yo te doy gracias por mi esposo, por mis hijos que te aman y te sirven. Te doy gracias porque sin tu palabra hubiera sido imposible guiar a esta familia juntamente con mi esposo, pero tú lo has hecho. Es tu poder, tu gloria, tu palabra, tu guía, y yo reconozco delante de mis hermanas que todo lo que somos y lo que hacemos es por tu gracia infinita, porque te amamos, te escuchamos y, Señor, te obedecemos. A pesar de nuestros errores, tú siempre nos levantas, siempre nos hablas y nos animas. Y te doy gracias por ello. Gracias, Padre, por tu sustento. Gracias, Padre, por tu provisión, por la provisión espiritual y también, Señor, por la provisión material. Gracias, Señor, porque tú no nos haces faltar nada. Gracias por ser nuestro Dios en nuestra vida. Bendice a mis hermanas, bendice sus hogares, bendice sus corazones y dale sed de tu persona. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué poderosa la oración y qué bendición la que ha traído a nuestra vida esta tarde. Amada, quiero terminar con Romanos 10:15 que dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Bendecimos su ministerio, amada hermana, el ministerio de Celeste, que es una también misionera juvenil, y toda su casa, toda su familia, que el Señor haga grandes obras y se cumplan los propósitos en nuestro amado país, México también. Que Dios las bendiga, queridas. Esta fue la reunión de hoy y que todas quedemos con esa palabra puesta en nuestro corazón, el perdón. Empecemos a practicarlo y a darlo y a recibirlo también. Que Dios las bendiga. Hasta pronto. Bendecida tarde.